Y atención, a esta hora nos vamos rápidamente a Brasil, específicamente a la sede de la Cámara del Senado. Ya tenemos imágenes que nos llegan desde allí para ver lo que está ocurriendo a esta hora, porque está hablando nada más y nada menos que el abogado general de la Unión, defensor de Dilma Rousseff, José Eduardo Cardoso. Escuchemos. Crimen de responsabilidad. Solamente cuando el crimen de responsabilidad se configura en todas sus características, se puede reafirmar el juicio político sobre su inconveniencia o no conveniencia de la permanencia de un jefe ejecutivo, de un jefe de gobierno en el ejercicio de sus funciones para inhabilitarlo o destituirlo. ¿Cuáles son los presupuestos necesarios para que se interrumpa el mandato en nuestro país? El artículo 85 es muy claro. Existe un acto que atente contra la Constitución, un acto ilegal, un acto que sea muy grave, un acto que sea doloso, caracterizado por la mala fe del presidente de la República. La defensa de la señora presidenta Dilma Rousseff afirma que no existen crímenes de responsabilidad caracterizados en este proceso. Con el mayor respeto, solamente leer el informe del querido amigo y profesor señor Anastasia demuestra que los hechos que están ahí no se vienen de un resultado definido, sino que simplemente justifican una voluntad política para inhabilitar a la presidenta de la República, aunque no haya hecho nada ilegal. ¿Cuáles son las dos acusaciones, señores senadores y senadoras, que están ahí en ese informe contra la presidenta de la República? La primera acusación es la práctica de decretos suplementarios. Se dice que no había una base legal para esos créditos. ¿De qué se trata? ¿O de qué se tratan esos decretos? Se tratan de dinero para la Policía Federal, para el Poder Judicial, para las universidades, entre otras cosas. No fueron decretos que querían darle dinero a un uso indebido o querían hacer un uso indebido del dinero. Era un acto normal de la gestión administrativa, pero la acusación dice que no había base legal. Pero sí hay una base legal. El artículo 4 de la ley presupuestaria dice que esos decretos pueden bajarse siempre que exista una compatibilidad con las metas fiscales. Y había compatibilidad. Sí la había, porque esos decretos no implican un gasto cuando se trata de abrir créditos suplementarios. Los decretos son solamente tratar el presupuestario, pero no si hay un decreto de contingencia, y así fue como se hizo, justamente para que existiese compatibilidad prevista en el artículo 4 de la ley presupuestaria. Sí, tratamos el presupuesto, pero se contingenció. Yo desafío a cualquiera de ustedes a que lean el informe del señor Anastasia y vean dónde está la causa y el efecto entre el decreto y una ruptura en la meta fiscal. No hay, porque tal vez no alcanzamos la meta fiscal. ¿Por qué? Porque cayó el ingreso y no fue porque bajamos el decreto. Eso está aprobado por la defensa, por los relatores independientes, por relatores del gobierno. No tiene nada que ver con los decretos, porque eso que está en el decreto se debe a otro decreto de remanejamiento del presupuesto. Y aunque se hubiese acabado con la meta fiscal, no hubiese sido por los decretos, pero no se dañó la meta fiscal. El Congreso Nacional, con la mayoría de los votos de ustedes, alteró la meta fiscal como todos los gobiernos lo han hecho. Alteraron la meta fiscal y cuando la ley de responsabilidad fiscal decía esta meta ahora tiene que ser verificada, la meta había sido alterada por sus decisiones. Pero la ley obliga a hacer informes, a hacer análisis periódicos y el análisis demostraba que no se cumplía la meta. La meta se hace con plazos, con lo que establece la ley, y cuando la ley tenía que ser revisada, se cumplieron las metas. Se cumplieron las metas. Entonces, si voy a construir una casa en un año, si no coloco un bloque al día, ¿me estoy dañando la meta? No, al final del periodo
establecí que voy a ver si la casa está hecha o no está hecha. Pero entonces yo me pregunto, ¿dónde está el dolo de la presidenta de la República? ¿Dónde está el dolo? ¿Dónde está la mala fe? Todos los gobiernos anteriores lo hicieron. El gobierno de Ferdinando Enrique Cardoso bajó 101 decretos y el Tribunal de Cuentas de la Unión, a pesar de que se habían alterado las metas en ese gobierno, dijo que estaba bien. Eso. No se rechazaron las cuentas, se aceptaban los decretos. ¿Dónde está la mala fe de la presidenta de la República? Si todos esos decretos están basados en pareceres de la Agencia General de la Unión, que decían que eran legales. ¿Dónde está la mala fe de la presidenta? Si esos decretos fueron hechos también por órganos del Poder Judicial. El Consejo Nacional de Justicia pidió esos decretos. Estuve de acuerdo con la Ley Nacional de Justicia. Hubo un fraude a esas leyes. Hubo fraudes a todas las leyes. Entonces, bueno, vamos a castigar a la presidenta de la República por un fraude que no cometió. Y esos pedaleos fiscales. ¿Qué son esos pedaleos fiscales? Solamente se atrasaron para pagar al Banco de Brasil. Y dicen, no, en verdad no fue un atraso. En verdad fue una operación de crédito, porque cuando alguien se atrasa en hacer un pago, significa que le están prestando. Atrasarse en un pago significa un préstamo. ¿De dónde sacaron esa idea? Eso no está en la ley de responsabilidad fiscal. No es así, porque ahí dice que la operación de crédito está prohibida. Entonces, para justificar la situación, dijeron, no. Fíjense, es que el concepto de operación de crédito en la ley de responsabilidad fiscal es diferente de la operación de crédito de otras leyes. Entonces, ¿por qué la ley no lo dice? ¿Por qué no se decía eso antes? Fíjense, señores, en el caso de los decretos, como en el caso de los pedaleos, en los dos casos, el Tribunal de Cuentas de la Unión admitía, estaba de acuerdo y después cambió de opinión. Y cuando cambia de opinión, el gobierno siguió lo que dictaba la ley. No se hicieron actos después que el Tribunal de Cuentas cambió de opinión. No se hicieron nuevos decretos, no hubo pedaleos, no hubo más pedaleos. Entonces se castiga a una presidenta de la República legítimamente electa por algo que ella hizo, que hicieron otros gobiernos y que el tribunal pensaba que era legítimo. Y que entonces quieren castigarla retroactivamente. Es un castigo retroactivo. Solamente en la Edad Media sucedía esto. Se cambia la ley y entonces se castiga el pasado antes del cambio de la ley. ¿Cómo es posible que esto pase ahora, señores parlamentarios? Necesito una explicación a esto. Solamente puede haber una explicación, que quiere construirse una tesis, se quiere amoldar un concepto, se quiere construir una fantasía retórica para destituir a una presidenta de la República legítimamente electa por solo una voluntad política, porque no tiene la mayoría en el Parlamento, porque estamos en una crisis, porque estamos construyendo nuestro Brasil. ¿Quién va a tener las condiciones para gobernar de aquí para adelante si hacen esto para destituir a una presidenta legítimamente electa? Escuchen. Oí que una autoridad internacional me dijo, si se consuma un juicio político con estas condiciones, Brasil será una de las peores repúblicas del mundo. Tienen que ver la historia y tienen que verificar cómo comenzó este proceso de juicio político. Este proceso de juicio político comenzó con un pecado original que nadie enfrenta. Comienza con una decisión de Eduardo Cunha, que amenazó al gobierno para obtener votos para ser liberado en el Consejo de Ética. Eso fue arguido por la defensa en la Cámara, fue arguido en el Senado, en el Poder Judicial, y nadie nunca dijo lo contrario. Nunca nadie dijo que Eduardo Cunha no amenazó y nunca dijo que iba a abrir este proceso. Entonces se defiende, se crean tesis para no examinar el problema de fondo. Ay, sí, hay alguien que dice que no se puede analizar, ay, es una situación que efectivamente no se puede ver en este proceso, es algo que no se puede analizar en el recurso de amparo, pero nadie lo niega, ni siquiera el autor de la denuncia lo niega.
Nadie niega eso. Nadie niega que hay un desvío de poder. Entonces, ¿por qué no lo niega? Porque todos saben que es verdad. Este proceso comenzó con un pecado original, que comenzó como una venganza. Si Eduardo Cunha no fuese el presidente, nunca se habría iniciado este proceso. Todos ustedes lo saben. Este proceso no hubiese venido hasta acá. Si Eduardo Cunha, con su desvío de poder, con sus chantajes, con su actuar degenerado, no, efectivamente no hubiese colocado este proceso aquí. Nosotros lo sabemos, Brasil lo sabe, el mundo entero lo sabe y nadie responde por esto. No hay ninguna respuesta. La respuesta, si hubiese una respuesta, habría una nulidad. Continuaría la presidenta de la República, se reconocería que es obvio que tenemos Estado de Derecho y que un presidente legislativo no puede amenazar a un presidente de la República, chantajearlo y destituirlo. No puede, pero existe como quieren como complacerlo. Quieren como complacerlo a este respecto. ¿Y por qué digo que quieren complacerlo? Porque esto no es una maniobra, no es una artimaña, desvío de poder. Ay, sí, él lo hizo, pero el proceso tiene que continuar. Pero cuando la defensa utiliza argumentos buenos, normales para una defensa, cuando pide que se anule el proceso, no se puede detener. La defensa pidió que que se examinase un argumento, le dijeron, no se puede hacer, es inaceptable. El proceso tiene que continuar, pero nadie reconoce que hubo desvío de poder. Y hay un vicio original aquí. ¿Por qué sucede esto? Porque quieren destituir a la presidente, políticamente, y eso tiene la palabra golpe ahí escrito. Usted no puede decir que es un golpe. No puedo. Claro que puedo. ¿Por qué no puedo? No vivimos una dictadura. Sí, la Constitución está siendo irrespetada. Sí sé que existe una violación a la Constitución y que la mejor forma de traducir esa realidad es una expresión que todos ustedes conocen y que es la palabra golpe, porque no la puede usar. Mientras una palabra es más parecida a la realidad que quiere designar, mucho más incómoda es esa palabra. La palabra golpe es esdrújula. Es esdrújula porque todo el procedimiento está siendo seguido por el Tribunal Supremo. No hay ningún procedimiento sin sustancia porque no hay crimen de responsabilidad. Aunque sea el procedimiento más perfecto del mundo, seguimos los plazos, las formalidades. Un proceso existe para garantizar la substancia. Un proceso con forma sin substancia no sirve para nada. Y ahí viene el informe del relator Anastasia. ¿Dónde hubo un golpe con derecho a la defensa? Sí, yo lo he visto. He visto muchas injusticias en la historia y muchas injusticias que se han hecho en nombre de la defensa. Muchos fueron acusados injustamente, solamente por ser idealistas. Y fueron condenados. Y los procesos de Moscú siguieron todos los procedimientos. Y, sin embargo, se consumó un verdadero crimen contra la humanidad. Hay un golpe con derecho a la defensa, exactamente para simular que es legítimo. Por eso, señor presidente, para concluir, afirmo que en este momento se está condenando a una mujer honesta e inocente. En este momento están utilizando un pretexto jurídico para acusar a una presidenta de la República legítimamente electa, acusándolo de actos que todos los gobiernos anteriores practicaron. Se está cometiendo una injusticia histórica. Están condenando a una inocente. Y agradezco, señor presidente, por haberme dado la oportunidad de hacer esta defensa. Lo agradezco porque la historia escribirá lo que sucedió aquí y en un futuro, cuando mis nietos me pregunten, abuelo, ¿de qué lado estabas? Yo diré, estaba del lado correcto de la historia. Hice lo posible para defender a esta presidente, para defender la Constitución y la democracia,
por la cual tantos dieron su vida y fueron torturados, incluso la presidenta de la República que lo sufrió para defender la democracia. Este juicio político no se justifica y si se consuma habrá una ruptura de la Constitución y habrá un golpe de Estado que manchará nuestra historia con el mayor respeto que ustedes se merecen y que los que estén del lado derecho, del lado correcto de la historia, perdón, mantendrán la cabeza en alto y yo podré decir que hice lo que pude para mantener la Constitución, para que no se rompiera la Constitución. Muchas gracias.